yo siempre me he planteado que ya estamos en un estado donde tenemos que ya implementar a nivel del Poder Judicial de la Federación la inteligencia artificial como una alternativa para resolver asuntos sencillos, obviamente siempre bajo la vigilancia de los juzgadores. La inteligencia artificial te puede dar un acuerdo o una resolución rápida, sencilla, pero siempre tiene que pasar pues bajo la mirada del juzgador, porque tanto los abogados como los juzgadores, eh, pues obviamente advertimos cuestiones humanas que tendríamos que ingresar. Okey. Entonces, todas esas herramientas es lo que viene y a todo eso yo estoy dispuesto a sumarme, a evolucionar y a continuar dando con mi experiencia. Amigos en contexto, bienvenidos a esta ronda más de nuestro podcast, donde platicamos con personajes trascendentales de Yucatán. Y en esta ocasión platicamos con el magistrado Juan Ramón Rodríguez Minaya, que pues también está en este proceso de pues de renovación, de cambios que ha tenido el Poder Judicial. ¿Cómo está, magistrado? Un gusto tenerle aquí. Igualmente, y gracias por la invitación, muy amable. Oiga, platíquenos usted, pues ya lleva muchos años en el ejercicio, pues judicial, ya tiene mucha experiencia. Platíquenos cómo ha sido su andar por todo este tramo y todo este trayecto. En primer lugar, yo salgo de estudiar de Villahermosa, Tabasco, a la Ciudad de México, 2 maestrías, una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la UNAM y una maestría en Ciencias Penales en INACIPE. Ahí tuve la oportunidad de conocer a un profesor en la UNAM que posteriormente me invita a ingresar al Poder Judicial de la Federación como secretario en Acapulco, Guerrero. Ahí empecé, ahí tuve la fortuna de trabajar con él en las áreas penal y de amparo, en los juzgados cuarto y sexto de distrito, más o menos durante casi 2 años. De ahí emigré a la Ciudad de México, donde ascendí a la siguiente posición de la carrera judicial, que es secretario de tribunal. Okey, En la Ciudad de México trabajé como secretario de tribunal en materia especializada en materia laboral y en las materias penal. Desde que ingresé al Poder Judicial de la Federación, ya existía, de alguna manera, eh, las reglas claras en cuanto a los requisitos y la antigüedad para ser juez o magistrado, que en aquel entonces eran 5 años, y desde que entré me puse a estudiar, y cuando llegó los 5 años, ya pude participar, ¿no? También en la Ciudad de México fui secretario técnico en lo que fue el Instituto de la Judicatura Federal, okey, que ahora es la Escuela Federal de Formación Judicial. Se abre la oportunidad de concursar y llego mediante concurso de oposición. Éramos como 1,500 participantes. En una primera etapa fue un examen psicométrico de la cual salieron la mitad de los participantes. De ahí se siguió con un examen, un cuestionario, luego la elaboración de una sentencia en un número limitado de horas y ya luego un examen oral. Y al final los ganadores eran, en aquel entonces, eran pocas plazas porque eran otros años, no había concursos de un número grande de plazas. En aquel entonces, si mal no recuerdo, éramos 12. Entonces, de más de 1,500 al final quedamos 12. Ya como juez de distrito, mi primera adscripción fue en la ciudad de Campeche, okey. en el vecino Campeche, San Francisco de Campeche, ahí estuvimos, y ahí concurso para magistrado, igual mediante la misma mecánica, concurso de oposición, lo mismo, cuestionario, elaboración de sentencia y examen oral, y mi primera adscripción como magistrado fue en la Ciudad de México, como magistrado especializado en materia laboral. Como a mí siempre me gustaron todas las materias, eh, pedí un cambio a un tribunal mixto. Me dieron el cambio a un tribunal colegiado auxiliar en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Los tribunales colegiados auxiliares tienen la ventaja de que si bien están en un lugar, como su palabra lo dice, auxilian a toda la República, Okey, a todos los órganos que están rezagados. Por ejemplo, si está rezagado Tamaulipas, manda una remesa; si está rezagado Chihuahua, manda una remesa. Entonces, eso para mí fue importante porque no solamente vi la materia mixta, sino que aparte tengo la experiencia de ver distintas problemáticas en toda la nación al haber sido magistrado
de tribunal auxiliar. Posteriormente, ese tribunal auxiliar se convirtió en un tribunal de número, en el tercer tribunal colegiado del 27º circuito, con residencia en Cancún, y ahí estuvimos en Cancún más o menos igual 8 años, ahorita sí ya en la materia mixta, pero enfocado al estado de Quintana Roo. okey, Eh, un tribunal colegiado de circuito ve revisiones, ve recursos de amparo indirecto, pero ve también lo que es el amparo directo. Como te comenté, yo siempre estaba interesado por aprender y conocer más, y no había tocado ser, por ejemplo, magistrado de apelación, que en aquel entonces el magistrado de apelación era a cargo de un tribunal unitario de circuito. Surgió la posibilidad de venir acá a Mérida, donde ya mi familia vivía. Tenemos 15 años de estar aquí con una casa en Mérida, y mi familia aquí, mis hijos aquí han estudiado, y surgió la oportunidad de venirse a Mérida y yo concurso para venirme. Es decir, no fue un cambio porque yo lo haya pedido, sino que antes también cuando había un lugar, se hacía una convocatoria y la gente alzaba la mano, claro. y se metía y metía los documentos y se lo daban a la persona que, pues, más tuviera antigüedad, que no tuviera alguna sanción administrativa, y me tocó afortunadamente venirme al tribunal unitario aquí en Mérida durante 4 años. Estuvimos, como tribunal de apelación. De ahí el tribunal unitario se convirtió en colegiado de apelación, y yo emigro otra vez a un tribunal colegiado mixto, en este caso en La Paz, Baja California Sur, y de ahí pues me regreso afortunadamente a esta ciudad Mérida donde está mi familia. Aquí vive mi esposa, mis hijos, mis padres, mi hermana, y quedo en la materia penal y administrativa. Aquí en Yucatán los tribunales colegiados de circuito están semiespecializados, porque ven cada uno 2 materias. Tenemos tribunal colegiado penal y administrativo, tenemos tribunal colegiado, materia civil y administrativo, y en materia de trabajo y administrativo, y tenemos aquí también un tribunal auxiliar que ve, como te contaba, asuntos de toda la república. Yo concretamente estoy en un tribunal colegiado en materias penal y administrativa en este momento, aquí en Yucatán. Y son materias que me encantan. Sí, te contaba que a mí yo me gusta conocer y estudiar mucho, y me gustan todas las materias. Cada materia tiene un punto interesante, Seguramente. pero estas materias tienen para mí algo muy importante, que es precisamente lo que yo estudio en los posgrados. En la UNAM precisamente yo estudié Derecho Administrativo y Constitucional, y en INACYP estudié Derecho Penal. Entonces, esta especialidad de aquí conjuga no solamente la parte de mi experiencia, sino también la parte del conocimiento académico, ¿no? Y ahorita estamos, pues, aquí, en este proceso de elección. Fui de las personas que con la reforma constitucional, le corresponde, pues, que su puesto salga a una elección el próximo 1 de junio. Como sabrás, la mitad de juzgadores, se fueron a elección este 1 de junio, y la otra mitad se va a 2027. Y dentro de los que se van en este proceso de elección, pues, nos dieron la oportunidad, ya sea de declinar, es decir, pues ya de no continuar e irnos el 31 de agosto de este año, o participar. En mi caso, pues yo decidí participar porque es una carrera a la que me he dedicado pues a lo largo de mi vida. Me encanta, me gusta, siempre se me ha hecho fácil, y, y aparte creo que todavía estoy en posibilidad de aportar a la sociedad mexicana, y en especial a la sociedad yucateca desde ese lugar. Creo que por mi edad, por mi preparación, estoy en una época de dar. Oiga, eh, pues todo lo que me ha platicado usted pareciera que pasó, pero esto ha sido años de esfuerzo, años de estudio, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo lleva usted en la carrera judicial? En el Poder Judicial de la Federación, 25 años, 25 años, pero solamente en esa parte. en el Poder Judicial de la Federación, ya antes ya fui juez del Fuero Común, fui juez de paz en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, y yo trabajo desde los 17 años. O sea, que ya tiene, o sea, usted ya conoce Sí, prácticamente todos los entramados, ¿no? Que sí, conlleva estar trabajando en una trabajé, materia judicial. tengo en sí 25 años en el Poder Judicial, pero tengo más de 30 años de experiencia ejerciendo ya como Y abogado. esa es lo que respalda, ¿no? La
la carrera, que es lo que defendían mucho, ¿no? Que, o sea, ustedes no son personas que entraron ayer, o sea, tienen este tiempo y eso es lo que pesa, es lo que vale, todo lo que ustedes aportan, ¿no? Para la sociedad, para el poder judicial, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, yo siempre he dicho que el ejercicio del derecho es un ejercicio de construcción y de experiencia. No se parece al arte. Por ejemplo, tú sabes que hay niños que son prodigio Sí. y que a una edad temprana tocan un piano o un violín de manera extraordinaria porque nacen con ese arte, ¿no? El derecho no es un arte, el derecho se estudia, eh, y tanto los abogados como nosotros que estamos a cargo de un órgano jurisdiccional, la experiencia nos ayuda mucho y la capacitación constante. Sí. Dígame, maestro, ¿cómo ha sido este cambio? Porque es un cambio que vino con esta reforma judicial. ¿Cómo ha sido, pues, para usted, conjugar su trabajo? Porque no puede dejar de chambear, entonces tiene que seguir atendiendo sus casos y además, pues, participar, ¿no? O buscar a la gente, hacer esto para, pues, para que la gente, pues, le conozca y, pues, también le dé su apoyo. ¿Cómo ha sido toda esta parte? Pues mira, al principio, pues difícil porque nosotros somos personas que estábamos encerradas en la oficina, pues leyendo los expedientes, viendo los videos de las audiencias penales, leyendo conceptos de violación, elaborando las sentencias. Un tribunal funciona así. Cada semana listamos asuntos para verse la otra semana. Entonces, iniciamos, concluimos y volvemos a iniciar. Okey. Entonces, ese es nuestro trabajo y durante mucho tiempo a nosotros se nos dijo, y de veras es algo que se nos dijo en muchos cursos y muchos teóricos así lo afirmaban, que la forma de legitimar a los jueces era a través de las sentencias, ¿no? Entonces, hoy nos damos cuenta que efectivamente legitimarnos a través de las sentencias sí es importante. Tienen que ser sentencias pues bien estudiadas, bien fundadas, bien motivadas, con base en las pruebas, con base en la mayor protección de derechos humanos, sentencias claras, con lenguaje inclusivo, pero hoy eso no basta. Entonces, yo me subí a este esfuerzo precisamente pensando en ser un juzgador que no se queda atrás, sino en un juzgador que evoluciona, consciente de las nuevas realidades. Es decir, todo lo que tenemos que no era malo, hay que sumarle. Entonces me subí a este proceso y aunque ha sido complicado, ha sido difícil, porque como bien mencionas, yo, a pesar de que estamos en campaña en la mañana, yo continúo trabajando y en la tarde lo destino a hacer campañas o los fines de semana. Aunque ha sido difícil, pues he tratado de dar lo mejor de mí y he tratado de hacer cosas que antes no hacía. Mira, te cuento, yo no tenía ninguna red social. Okey, Mi primera red social yo la abrí en noviembre. okey, En del año pasado. sí, y no sé cómo me animé, y de ahí, pues, he estado evolucionando. He tratado de involucrarme en eso, porque hay que aceptar que hoy en día, pues, es Es lo lo que hay. nuevo, ¿no? Es una nueva forma de transmitir a través de esas redes sociales, tienen mucho impacto hoy en día, y creo que por ahí podemos nosotros transmitir nuestra experiencia como juzgadores, acercarnos a la gente, transmitir, las sentencias, de qué versan, qué derechos protegimos, en fin. Eso que nos estaba haciendo falta, creo que va a ser el nuevo juzgador del México del siglo XXI y yo estoy dispuesto a subirme digamos, a ese tren, ¿no? Y también pues incorporar otras cosas, no solamente las redes sociales. Hoy en día estamos en un periodo de cambios tecnológicos tremendo. Ujú, Te cuento, por ejemplo, nosotros, la mayoría de los asuntos eran a través de un expediente, okey. eran papeles y había la posibilidad de seguir los asuntos a través del llamado expediente electrónico. Muy pocas personas promovían el expediente electrónico, pero nos cayó la realidad, nos cayó el COVID. Entonces, Se tuvo cuando que nos aplicar. cae el COVID, la gente se obliga a transitar de un estado a otro. Sí, se obliga a aprender nuevas tecnologías, nuevas plataformas para trabajar esos expedientes que antes eran escritos, ahora la mayoría ya son electrónicos, tanto nosotros como los propios abogados, que tampoco estaban acostumbrados, tuvieron que transitar a través de esas necesidades y de ahí el Poder Judicial de la Federación ha ido creciendo, implementando esas nuevas tecnologías y creo que debemos ir más allá. Por ejemplo, yo siempre me he planteado
que ya estamos en un estado donde tenemos que ya implementar a nivel del Poder Judicial de la Federación la inteligencia artificial como una alternativa para resolver asuntos sencillos, obviamente siempre bajo la vigilancia de los juzgadores. La inteligencia artificial te puede dar un acuerdo o una resolución rápida, sencilla, pero siempre tiene que pasar pues bajo la mirada del juzgador, porque tanto los abogados como los juzgadores, eh, pues obviamente advertimos cuestiones humanas que tendríamos que ingresar. Okey. Entonces, todas esas herramientas es lo que viene y a todo eso yo estoy dispuesto a sumarme, a evolucionar y a continuar dando con mi experiencia. Eso es lo que usted plantea en sus reuniones, en sus encuentros con la gente, con los estudiantes, porque también es muy importante, pues, acercar a los jóvenes, ¿no? A las personas que vayan a que justamente son los que van a participar en este proceso, ¿no? Claro. Sí, eso es lo que hemos tratado desde nuestra limitada experiencia, de tratar de transmitir cuando vamos a una universidad, cuando estamos volanteando, primero que nada, al salir a la calle, pues nos hemos percatado que la gente no conoce realmente qué hace un juez, no conoce la diferencia entre lo que es un poder judicial local, lo que es Perfecto. un poder judicial de la federación. Entonces, con esos volanteos he tenido precisamente pues la oportunidad de explicarle un poco qué hacemos. Hay gente que te escucha, otra gente es muy inquieta y te pregunta y se interesa más, ¿no? Pero, pues, quiero aprovechar este espacio, pues, para reafirmar lo mismo, ¿no? Básicamente, el Poder Judicial de la Federación, vemos los diversos procesos constitucionales. Vemos, primero que nada, el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que lo ven las Cortes, pero la mayoría de los jueces y magistrados del Poder Judicial vemos amparo, que es el mecanismo que hay en México para proteger derechos humanos y garantías, ¿sí? Las controversias que nosotros vemos son los pleitos entre un Sí, particular sí, sí. con una autoridad, y de ahí la importancia. Nuestra sustancia no es, por ejemplo, el derecho familiar, el derecho civil, un contrato, nuestra sustancia, el derecho que aplicamos son derechos humanos y garantías, tanto los que están en la Constitución como los que están en tratados internacionales. Y de ahí la importancia de que en esta elección las personas, número uno, salgan a votar y vean los diversos perfiles, porque son las personas que en los próximos 9 años van a resolver esas cuestiones en contra de las autoridades. Y no solamente son actos, vemos, por ejemplo, el amparo contra leyes, Sí, sí. que es de la mayor importancia hoy en día. Entonces, sí es muy importante tener juzgadores sólidos, con preparación, con experiencia, pero también con una visión de futuro. ¿Qué le dice la gente? ¿Cuál es la cómo toma la gente todas estas pláticas, esos encuentros cuando usted, pues, le entrega el volantito? ¿Cómo es ese contacto con la gente? Pues fíjate que ha sido muy padre. Eh, yo pues nunca había participado en esto. Yo siempre he dicho que no soy político, sino soy un ciudadano que está metido a la política por esta reforma. Y para mí ha sido muy satisfactorio estrechar sus manos y hablar con ellos y ver más o menos qué es lo que piensan y tratar más o menos desde mi óptica de explicarles, ¿no? Nosotros, lamentablemente, como abogados, a veces tenemos un lenguaje muy técnico. Un profesor decía que nosotros tenemos un sociolecto. Entonces, tratamos más o menos de explicarles el lenguaje sencillo, el lenguaje llano, pero nos han recibido bien. O sea, la Sí, gente está pendiente también de este proceso, ¿no? O sea, pareciera que no, pero sí están muy atentos a ello, ¿no? sí, hay unos que no, pero se les explica y se interesan. Y hay otros que sí, que a través de los medios de comunicación sí conocen que ha habido una reforma, sí conocen que viene la votación, y cuando uno llega a platicar con ellos y a entregarles un volante que tiene que ser biodegradable y tiene que ser reciclable, el famoso volante, Sí. te empiezan a preguntar. Y cómo ahora, pues, ese cambio, ¿no? De ser un magistrado, de estar como se encerrado en la oficina, leyendo, analizando, ahora vámonos a la calle, que me conozca. Digo, tampoco debe ser fácil, ¿no? Porque, pues, uno está acostumbrado también al trabajo que tiene, ¿no? En todo caso. Sí, no es fácil porque, pues, obviamente hay que apurarse, en el trabajo, hay que meter el acelerador para que nos quede este espacio, pero créeme que ha sido bastante satisfactorio. Ha sido un aprender mutuo, tanto de ellos con nosotros, tanto de nosotros con
con ellos, Oiga, ¿no? magistrado, recuérdame cómo va a aparecer usted en la boleta, lo puede identificar la gente para que pues ya una vez le vaya poniendo pues a usted en mente para participar en este proceso. Sí, en mi caso, yo, soy magistrado y voy a estar en la boleta rosa. Eh, mi nombre es Juan Ramón Rodríguez Minaya y voy a estar, bajo las letras EF, que significan funciones, y mi número es el 19. Va a haber 2 columnas, una columna de mujeres y una columna de hombres. En la columna de hombres, si la gente le convence mi proyecto, si le convence todo lo que tengo en el INE y mi currículum, tienen que poner en la parte de arriba, en el cuadro, verde aqua, número 19. Esa es la forma que deberían de votar, aunque también ya se ha ampliado en el sentido que lo pueden subrayar, lo pueden encerrar, mi nombre, pero lo más idóneo está hecho para que el 19 lo pongan en la parte de arriba, ¿no? Ahora, para que le sigan, para que pues vayan profundizando su trayectoria, ¿cómo lo encontramos en redes? ¿Cómo podemos ubicarle para que pues poder seguirla? Pues yo estoy en TikTok e Instagram como Juan Raminaya en Instagram y como Juan Rominaya en TikTok. Y también me encuentra una página que abrí en Facebook y pues ahí es donde básicamente estamos. Y en la página del INE, en el Conóceles, ahí pueden ver mis propuestas y mi trayectoria, ¿no? Quiero decirte que varias de mis propuestas en realidad ya las estoy implementando desde hace mucho, ¿no? Pero, pues, obviamente, como la gente no lo sabe, aproveché a incorporarlas. Por ejemplo, hay abogados que tienen un asunto aquí y muchas veces los atiendo por videoconferencia, o sea, ni siquiera tienen que venir a gastar boleto de avión, a gastar hotel, se les escucha por videoconferencia. Y yo soy de los magistrados que tú llegas a mi oficina, nada más te identificas y automáticamente pasas a hablar sobre el asunto que puedas tener en el tribunal sin ninguna cita, ¿no? Eso lo digo porque sí, eso es algo que siempre he hecho y lo incorporé como propuesta porque realmente ya lo hemos venido haciendo. Entonces, muchas de las propuestas es reiterar lo que ya hacemos, pero también mirar hacia el futuro, hacia dónde vamos a caminar en los próximos años en el Poder Judicial de la Federación. Perfecto. Muchas gracias, magistrado. Pues todo el éxito del mundo y Pues pues muchas gracias. te vamos a estar viendo en la boleta. Y 19. Perfecto. Pues ahí está una plática más en contexto. Yo les veo en la siguiente.